un curso de pedagogía teatral que yo recomiendo mucho. Entonces le dije a la responsable de ese curso, Débora Ostrowski, te sumás a A Brillar, mi amor. Y acá la tenemos conectada del otro lado. Ella es, bueno, ahí está, la conocen. Miren esa luz que tiene ahí. Se define como mujer de teatro, ahora vamos a hablar de esto, pero es actriz, docente, pedagoga, profesora, maestra. Además de amiga, fue mi maestra, así que yo ya le dije muchas veces y te lo vuelvo a repetir, Débora, te menciono muchas veces, a veces bien, a veces mal, digamos todo. Porque es esto, es como cuando vas a terapia y empezás a ver cositas que no podés dejar de verlas. Bueno, cuando aprendes con Débora también. Hola, Debo, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Por favor, es un placer. Siempre es un placer charlar con vos, pero ahora me gustaría como compartirte con la gente también. Te definís Estoy para como... ser compartida. Me gusta, eso me gusta. Te definís como mujer de teatro. Sí, es la Por... relación que más me ha durado en la vida. Sí, bueno, yo lo sé, pero contalo a la gente. De hecho, en un momento dijiste, decidí oficializar Sí, mi sí, sí. relación con el teatro. ¿Puedes contarnos un poco eso? Sí, sí, me he dado cuenta que la fidelidad acá funciona. Sí, Bien. acá somos monogámicos. Entre el teatro y yo la relación va así, desde muy chiquita empezó y, y se mantiene. Y realmente a ver, yo siempre les digo a los alumnos, cuidado con el teatro porque es un camino de ida. Digamos, una vez que te metes y lo conoces y lo empezás a transitar, es muy difícil decirle que no y decir, ay, no voy a dejar de hacer teatro y voy a probar. Podés probar un montón de otras cosas, pero vas a volver a ese primer amor porque es muy fuerte lo que se siente, digamos, en la posibilidad de estar viviendo todos esos mundos que el teatro te permite Sí, y que sea legal. sí, está muy bien. ¿Qué cambió en la Débora de hace 20 años a la de ahora, por ejemplo? Aparte de las arrugas, Por ejemplo, sí, pero esa nos cambia a todos. En el teatro, claro. a vos, ¿qué te fue cambiando? ¿Qué fuiste viendo? ¿Qué cosas les dirías a tu Débora de hace 20 o 30 años? Mira, yo creo que eso se asemeja a la vida, ¿sí? Yo creo que de 20 años para acá, para adelante, uno lo que va aprendiendo es a disfrutar y a pasarla mejor. Entonces, la vas pasando mejor en la vida, la vas pasando mejor en el escenario. Aprender a no deber, sino a disfrutar, es un proceso, es un camino. Yo reconozco, a veces me pasa que trabajo con gente muy joven y tienen el deber acá adelante y bueno, uno va trabajando y los va acompañando para que lo puedan correr y es la sensación, el ver a un otro que comienza a correr el deber, ese deber ser, tengo que ser buena, tengo que ser genial, tengo que ser maravillosa, y empezar a disfrutar esa transformación de la persona y un poquito acompañando el nombre del programa, ¿no? Las personas empiezan a brillar, mi amor, ¿sí? Es bellísimo, yo creo que es una de las cosas más fascinantes de ser docente, que ves al otro en ese proceso de transformación y de golpe empezó a brillar y vos decís, ya está, Y a eso te partir de transforma a ahora. vos también. Como docente sí, 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 te mantiene. Así como lo trabajás y yo siempre digo, digamos, yo estoy en clase y mi cuerpo se va transformando mientras doy clase. Seguramente vos también me viste, mil veces me caigo de la silla porque le pongo tanto el cuerpo desde afuera que, que me voy, pero esa transformación que le pasa al alumno te está pasando a vos también, desde otro lugar, ¿sí? Así Amo, que amo una capricorniana queriendo correr el deber ser, me parece maravilloso, es un caso de estudio, pero bueno, no te el vas a... teatro, el teatro, El teatro, mira todo lo que hace. Bueno, hablabas de esto, ¿no? De lo exigidos que estamos, ¿no? En este momento y sobre todo a ser exitosos, a mostrar que nos va bien en todo, en todas las redes, en todos. ¿Cómo opera ahí que vos venís a decir, se aprende del error? Y vos hablás bien del error. sí. Disfrutar el error es dejar de llamarlo error, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de disfrutar y decir, lo estoy transitando, ¿sí? Sí. En mi último libro yo pongo un ejemplo que yo digo, nadie, ¿sí?
cuando ve un bebé que da los primeros pasitos, dice, bueno, te caíste. Míralo cómo se cayó de culo. ¿Sí? Sino que todo lo contrario, todo el mundo saca el celular para grabar esos 2 pasitos que dio ese bebé, ese chiquito. Eso es la vida, son esos 2 pasitos. Entonces, saquemos el celular cada vez que damos 2 pasitos. Digamos, total, caernos de culo nos vamos a caer todo el tiempo, porque es lógico. Sí. ¿Sí? Porque es lógico, digamos, si saliste a hacer algo, cualquier cosa, una torta, salir a cualquier cosa nueva que vayas a emprender y te salió bien de buenas a primeras, es de pedo. Sí. ¿Sí? Es pura casualidad que te salió bien. No festejes el gol porque fue casualidad. Sí, sí. Lo lógico es que en el proceso te caigas muchas veces, ¿sí? Y vas a retomar, y entonces se genera esa dinámica de, di los 2 pasitos, ¿me grabaste? Porque fueron 2 pasitos buenísimos, y lo decís de culo en el piso. Claro, ¿sí? Ahí es donde lo podés. Y aparte, esto pasa mucho, es verdad lo que vos decís, que vivimos en una época muy exigida del efecto de inmediatamente que salga bien y poder mostrarlo. No es el camino del artista. No. Hay millones de profesiones que te van a llevar a eso, pero el camino del artista es disfrutar de la investigación, del buscar, del descubrir, de descubrir esa cosa chiquitita y eso te llevó a otra cosa y lo hilaste. Ese es el camino del artista. Entonces, cuesta entenderlo por ahí cuando vivimos en un ritmo vertiginoso de hice todo bárbaro en el día de hoy, ¿sí? Y lo que no hice bárbaro trato de poner abajo de la alfombra y que nadie se dé cuenta, ¿sí? No, digamos, el camino del artista no lleva filtro de Instagram, ¿sí? Me gusta eso. Y sale así, como va saliendo, porque si no, no descubrís nada. Sí, el filtro ya está hecho. Sí, yo me peleo con eso, pero total, tenés toda la razón. Hablabas de este ritmo vertiginoso y todo. ¿Crees que el teatro sigue dando ese espacio de escucharse, de jugar? Sí. A ver, como el fútbol, ¿sí? Digamos, más allá de que los jugadores de fútbol son personas exitosas y reconocidas y ganan mucho dinero y son famosos y hacen publicidades, en el momento que están en la cancha, ese es su presente, ¿sí? Ese es su presente, están en ese momento. Y en ese momento es maravilloso porque sufrís, gozás, disfrutás, festejás, te entristeces por algo que va a terminar en 90 minutos. Sí. ¿Sí? Entonces es lo mismo que una obra de teatro. Te van a pasar todas esas emociones en algo que va a terminar, no es la vida. No. Y termina y te vas a comer y a beber. Para eso hacemos teatro también, claro, para el encuentro. Pero en el momento que estás en la escena, te pasa todo, y todo te pasa en el cuerpo, te pasa. Y después termina, ¿sí? Te quiero hacer una consulta con esto que decíamos, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que estamos hablando, vos en tu casa y nosotros acá en el estudio. Esto nos atravesó en la pandemia, algunas cosas quedaron que estaban bien, y me acuerdo que vos arrancaste a dirigir y a hacer teatro en vivo en distintos lugares, que era algo rarísimo, súper interesante. Contar un poco a la gente. Bueno, a mí me pasó que la pandemia en el aspecto de la virtualidad no me sorprendió, porque yo ya hacía 15 años que daba clases virtuales. Sí. Entonces estaba muy acostumbrada a la pantalla. Lo que sí me pasó en pandemia fue que obviamente el 95% de las personas que me rodean se dedican al teatro y el estar en contacto con los otros era, me muero, no estoy haciendo teatro, tengo que hacer algo, siento que en mi vida no sé qué, estoy rodeada de mi familia, no los conozco, viven todos conmigo, ¿sí? La gente estaba enloquecida. A partir de ahí empecé a dar cursos, ¿sí? Y empecé con esto de cursos, bueno, vamos a hacer, los llamaba tertulias, porque era esta cosa de juntarse tipo tertulia. Y de la tertulia empezó a aparecer esto de, ¿y si hacemos teatro? Y probamos cómo hacer teatro, y a partir de ahí escribí una obra que se llamó La Última Botella, que era una obra episódica, digamos, así como las series, tenías que verla el jueves, el viernes y el sábado, tenías que ver los 3 episodios para entender la obra total, y dentro de la obra eran todas actrices y cada actriz vivía en otra ciudad, digamos. Estaban todas,
Y así lo fuimos ensayando, aprendiendo un montón de todo lo que era el manejo del Zoom, el pasar a YouTube, el OBS, era como cantidad de aplicaciones. Claro, Por sí, suerte, trabajo mucho todo eso con Vero Alvarenga, que es muy capa. Entonces a mí se me ocurren las ideas locas y ella investiga cómo llevarlas a la pantalla. Y así lo hicimos, y después hicimos otra obra, Distancia Omitida, que también era todas actrices que estábamos en diferentes ciudades. No trabajé específicamente con mujeres por una elección, sino que eran las más valientes que arriesgaban y decían, probemos. Probemos, ¿sí? y vamos. Probemos, vamos, nunca hice esto, probemos, a ver qué. Es más, Distancia lo dirigió una directora uruguaya que estaba en Montevideo, y así se fue generando toda una forma, ¿no? Claro. A mí me interesa mucho la investigación, es esto de ir viendo, bueno, a ver cómo se logra que siga teniendo ese gustito a teatro, que no sea esa ficción de televisiva, sino que tenga esta cosa de la teatralidad. Sí. Y fue una experiencia hermosa, fue una pena que se terminó la pandemia. Bueno, tampoco tanto. Son esas cosas que pasan en el mundo que uno no puede estar en todo. Nunca se sabe, mira. Bueno, podés volver a hacerlo. Lo que vas a hacer, sí, es esto de dar clases de pedagogía teatral, que yo decía es algo que recomiendo muchísimo. Yo lo cursé presencial hace ya varios años y ahora lo das virtual, que es algo que venís haciendo hace un montón y que también lo que da es la posibilidad de que estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, puedas tomar ese curso. Sí, el curso lo doy a partir de la plataforma virtual, de las aulas virtuales del CELSIT, y ya hace, más de 15 años, ya cuando lo pienso me asusto, y trabajamos con personas que quieren aprender a dar clases de teatro de cualquier parte del mundo. Entonces se da un clima muy interesante. Ahora con el Mundial era muy divertido porque era, nosotros jugamos con ustedes, claro. Y estaba todo el mundo cruzado en la pantalla de quién jugaba con quién, porque solo se necesita ser hispanoparlante para poder participar y haber tenido experiencia teatral, ¿sí? Haber estudiado teatro en algún momento. Y a partir de ahí es un trabajo que a mí me fascina porque es cuatrimestral. Nos juntamos una vez por semana, vamos trabajando diferentes contenidos, hay un programa de estudio que el que quiere saber más entra a la página del CELSIT, las 2 veces con C, ¿sí? Y ahí en la página del CELSIT está el programa desarrollado, y donde se van aprendiendo esto de qué es dar clase de teatro, cómo se da clase de teatro, cuál es el manejo de un grupo, cómo se va a planificar un curso, qué metodología se va a utilizar, cómo se enseña, qué se enseña primero, qué se enseña después, para qué se enseña, cómo se crea juegos teatrales. Es decir, vamos tomando las herramientas necesarias para salir al aula, ¿sí? Y poder estar. Sí, después es esto, vas a cualquier clase de yoga, de tejido, de lo que sea, decís, le falta didáctica, esta no planificó, no está bien, no, se aprende. Con ese cuatrimestre, la gente puede después decir, bueno, me lanzo a dar un taller, un curso. Sí. La mayoría de los egresados, digamos, que terminan el cuatrimestre, algunos están dando clases ya y otros empiezan a dar clase, y porque se van con las herramientas necesarias para dar clase. Después damos un segundo cuatrimestre que es como más de especialización metodológica, que eso lo podés hacer o no, pero con el primer cuatrimestre ya están trabajando. Y te enganchás, después decís un poquito más, quiero un poquito más. Y les pasa esto, después les da ganas de seguir, sobre todo porque el segundo cuatrimestre, al ser más metodológico, entran a competir el actor y el profesor de cada uno. Es como que ahí hay como una cosa bueno, a ver cómo lo hago yo como actriz y cómo lo haría como profesora, y se dan como las dos miradas, ¿no? Desde los dos lados del mostrador. Y también coacheás actores y actrices y trabajás virtual y presencial, ¿no? Más allá de que se pueden buscar en el CELSIT lo del curso, pueden buscarte a vos. Sí, me pueden buscar en el Instagram mío, que es Débora.Astrosky, y ahí lo que hago es lo que yo llamo armemos tu monólogo, que voy trabajando desde una idea, un cuento, una escena de una película, algo que se te ocurrió,
y a partir de ahí los voy acompañando en lo que es la dramaturgia, que es ir escribiendo el texto, crear el personaje, hacer la puesta en escena, hacer el flyer y salir. Y en este momento tengo un montón de monólogos de gira en diferentes países, porque van trabajando y después siguen su camino, pero bueno. ¿Querés hacer tu show? ¿Querés hacer tu monólogo? ¿Querés dar un curso? La llamas a Débora. Gracias. Mujer de teatro. Sí. Bueno, mujer teatro, claro, mujer de teatro, total. Gracias, Débora. Bueno, Por favor. yo te recomiendo mucho, Debo. Sos mi norte siempre en todo esto, así que espero que mucha gente que lo vea también se sume en el tiempo que tengas, porque bueno, entendemos que ya tenés a mucha gente. Bueno, muchas gracias, Débora. No, por favor, gracias a vos y bueno, que sea un hermoso cierre de ciclo. Muchas gracias, te quiero. Gracias. Nos Chau, vemos. chau. Muchas gracias. Les recomiendo